Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión de este culto de oración de hoy miércoles 24 de junio. Les damos la más cordial bienvenida y nos gozamos y estamos agradecidos con nuestro Dios por concedernos esta oportunidad de, al menos por este medio, estar unidos en oración. Vamos a dar inicio, hermanos, y quiero darles un pequeño anuncio, ¿verdad? Recordemos que este mes estuvimos orando por nuestros hermanos misioneros a nivel nacional. Y el anuncio, hermanos, es que usted aparte un poco de dinero, lo que usted disponga en su corazón, para ofrendar a nuestros hermanos misioneros, que usted lo guarde y lo pueda entregar a las personas que ya han sido designadas, para que así poder mandar el dinero a nuestros hermanos misioneros. Entonces, hermanos, la recomendación es esa, de que aparte lo que usted quiera, lo que usted disponga en su corazón, un poco de dinero. Y también, hermanos, recordarles que sigamos orando por nuestros hermanos misioneros que trabajan arduamente a lo largo de nuestro país. Sin más, hermanos, vamos a dar pues inicio a nuestro culto de oración por medio de una oración. Oremos. Padre Santo, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias, Señor, te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí en este momento, Señor, unidos en oración. Te rogamos que todo lo que aquí se haga te honre y te glorifique y que tú nos sigas bendiciendo como iglesia, Padre, que siempre podamos dar testimonio de que tú eres nuestro Señor, Padre, y que juntos, Señor, como iglesia podamos salir adelante, seguir creciendo de una manera espiritual y también en número, Señor. Acompáñanos en todo lo que haremos, Padre, y ayúdanos a gozarnos en la oración y en la comunión contigo. Perdona nuestros pecados, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias. Vamos a localizar la carta del apóstol Santiago. Vamos a buscar el capítulo 1 para leer los versículos del 19 al 27. Repito la cita, es la carta de Santiago, capítulo 1, para leer los versículos del 19 al 27. La palabra del Señor dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno no se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Demos paso, hermanos, a nuestro primer periodo de oración. En este primer periodo de oración estaremos orando por la vida espiritual de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, en actitud reverente, mientras las peticiones se proyectan en la pantalla, usted ahí en actitud de oración, ya sea en grupo o de manera individual, pero vamos a estar orando, hermanos, por la vida espiritual de nuestra iglesia. Al finalizar este periodo, tendremos una oración. Oremos.
Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por permitirnos estar aquí, Padre. Nuestra oración, Señor, es de que tú nos ayudes a como iglesia tener esa comunión íntima que tú deseas. Que como iglesia podamos perseverar en la oración y buscarte todos los días en la lectura de tu palabra y conocer cada día tu voluntad. Ayúdanos a darte a ti el primer lugar en nuestra vida, sabiendo que tú tienes control sobre todas las cosas y que nosotros debemos de someternos a tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y permite, Padre, que en medio de esta crisis, Señor, podamos salir adelante y permanecer fieles, que no nos desanimemos y sigamos adelante en los caminos tuyos, Padre. Perdona pues todos nuestros pecados y síguenos bendiciendo. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, les invito a que tomen sus Biblias. Si tienen una Biblia ahí con usted, hermano, tómela. Y vamos a buscar Mateo, capítulo 6, para leer los versículos del 25 al 34. Repito la cita, es el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. La palabra del Señor dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermosa promesa, hermanos, de buscar a nuestro Dios. Si lo buscamos y le damos a Él el primer lugar, Él promete bendecirnos y derramar sobre vosotros bendición. Así sea. Damos paso, hermanos, a nuestro segundo periodo de oración. En este segundo periodo de oración reanudamos, ahora sí, las peticiones por las que hemos estado orando, para que Dios nos dé la respuesta, hermanos, en medio de esta situación de contingencia que estamos viviendo. Oremos fervientemente, hermanos, por estas peticiones, no nada más este día, sino estemos recordándolas. Entonces, en actitud de reverencia, hermanos, oremos.
Nuevamente estamos delante de tu presencia, Padre Santo, agradeciéndote por esta oportunidad que nos das de como iglesia poder estar unidos en oración. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Y seguimos insistiendo, Señor, en que tú nos ayudes. Padre, que tú traigas sanidad a todas las naciones, que tú acabes con esta plaga, con esta enfermedad, y que tú sanes, Señor, a todas esas personas que están sufriendo, y que todas esas personas, Señor, puedan llegar a un encuentro personal contigo, los que no lo han hecho. Ayúdanos a ser de ejemplo, de testimonio para esas personas. Ayúdanos a como iglesia a encontrar un ministerio donde poder ministrarles. Señor, no solamente a las personas enfermas, sino que sea algo en servicio a la comunidad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Guíanos, indícanos el camino. Y sobre todo que como iglesia, Padre, podamos siempre dar buen testimonio y poder, Padre, poner todo nuestro empeño en cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, Señor. Ayúdanos, Señor, pues, y perdona todos nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes en este momento de oración dentro de este culto. Damos gracias a Dios porque podemos hacerlo. Y bendito sea el Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y Él escucha y contesta nuestras oraciones. Por eso estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro Dios, pero también agradecidos con ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares y también a sus corazones por medio del mensaje de la palabra de Dios. Así que pues nos toca ahora el momento de la meditación, hermanos, que como ustedes saben estamos estudiando este sermón de nuestro Señor Jesucristo que hemos llamado el sermón profético. Ya consideramos todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y comenzamos con el 25, ya que el Señor continuó. Aparte de lo que Él enseñó en el capítulo 24, Él continuó en el capítulo 25. Y este capítulo está dividido en 3 partes. Las 2 primeras son 2 parábolas. Ya vimos la primera, la parábola de las 10 vírgenes. Ahora nos toca considerar la parábola de los talentos. Y después, si Dios nos concede, nos presta vida y salud y el estar aquí, veremos la última parte del capítulo 25, que es el juicio de las naciones. Bueno, ahora nos toca entonces la parábola de los talentos. Es Mateo, capítulo 25, los versos desde el 14 hasta el 30. Del 14 al 30. Así que si tienen una Biblia a la mano, hermanos, por favor ábranla en este pasaje y también acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Repito la cita con mucho gusto, es Mateo capítulo 25, los versos del 14 al 30. Me permito leer la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí, hermanos, nos quedamos en la lectura de la palabra de Dios. Como corresponde, hermanos, amigos, después de la lectura de la santa palabra, nos corresponde orar. Vamos a pedir de Dios su bendición, amados. Amoroso y bendito Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora y con todo nuestro corazón te damos gracias por todas tus bendiciones, por este momento, Señor, de acercamiento contigo, de oración, de comunión íntima contigo, Señor nuestro y Padre. Gracias por este momento, mi Dios. Y ahora, Padre, humildemente queremos pedir tu bendición. Al momento de meditar en tu palabra, suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Él sea quien hable a nuestro corazón. Él sea quien aplique a lo más profundo de nuestro ser el mensaje de tu palabra. Y no solamente, Señor, nos concedas comprenderlo, nos concedas atesorarlo, sino también, Señor, ponerlo en práctica. Oh, nuestro Dios, concédenos ser hacedores y no tan solo oidores. Pedimos pues tu bendición, Señor. Y continuamos, Padre, clamando a ti con todo nuestro corazón, para que tú, Señor, nos concedas el salir de esta situación, de esta pandemia. Solo tú puedes quitarla, Señor, y te rogamos que lo hagas, que nos concedas regresar a tu casa, todos y todas, sin temores, sin riesgos, sin contagios, sin peligros. Rogamos, Señor, esta bendición. Oh Padre, a ti sea la honra y la gloria, con todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, la parábola de los talentos
así se titula nuestro mensaje esta tarde. Amados, Dios nos otorga talentos, pero también responsabilidades. Responsabilidades. Todos nos imaginamos a Cristo de alguna manera. A través de los siglos, el hombre ha tratado de representar al Señor como se lo imagina. Leonardo da Vinci lo pintó como un italiano. Otro pintor, el Greco, lo plasmó con rostro de español. En 1912, en Londres, en una gran exposición de pinturas, un renombrado artista africano lo pintó negro. Con palabras llenas de emoción explicó: lo pinté negro porque así lo siento mío, compañero de mi raza y mi dolor, partícipe conmigo del desprecio y de la soledad. Y usted, amado hermano, amada hermana, usted, querido amigo, ¿cómo se imagina al Señor Jesucristo? ¿Qué viene o qué imagen viene a su mente? Sin duda, la mayoría de nosotros tenemos una semblanza de Él con un rostro hermoso, ¿sí?, y amable, sonriente, amoroso, tierno, cariñoso. Nosotros estamos a la espera de la aparición de nuestro Salvador en los cielos. Y todos esperamos, porque así es, todos esperamos que nuestro encuentro con Él sea el momento más feliz de toda nuestra existencia. Y que seamos recibidos por Él con un tierno abrazo y con palabras que nos den una entusiasta bienvenida. Creo que ninguno de nosotros nos gustaría ser recibido por el Señor con una faz adusta, con un temple severo, con una expresión de desaprobación. Bueno, hermanos, según nuestra parábola, eso depende de la responsabilidad de nuestra mayordomía. ¿Qué tan buenos siervos somos? Aquí en nuestro pasaje, hermanos, nuestro divino Maestro nos presenta esta gran verdad. Del fiel cumplimiento de nuestra responsabilidad se derivará la forma en que seamos recibidos por el Señor. Bueno, entonces, hermanos, meditemos juntos en esta hermosa parábola de nuestro Señor y veamos algunas enseñanzas que, al aplicarlas a nuestra vida, nos harán ser mayordomos responsables. Bien, vamos a comenzar, hermanos. Si tienen abierta su Biblia, Mateo 25, les ruego, fijen su vista en el verso 14. Solamente el verso 14. Y ahí yo les quiero suplicar que vean que nuestro Señor otorga. Nuestro Señor otorga. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó sus bienes. Bueno, hermanos, el hombre que dice aquí esta enseñanza, que se va lejos,
sin lugar a dudas representa a nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre, dice aquí, llama a sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos? También, sin lugar a dudas, estos siervos nos representan a nosotros, a ustedes y a mí, ¿sí? Los creyentes, los que nos decimos discípulos de Cristo. Y nuestro relato dice que ese Señor, al llamar a sus siervos, dice, les entregó sus bienes. A ellos les entregó sus bienes. Y dice que consistían en talentos, que, hermanos, el talento era una moneda, así se llamaba, una moneda. Muchos interpretan que el dinero que les confirió aquel señor a sus siervos era todo su capital, era todo su haber, era toda su hacienda, todo se los dejó. De la misma manera, amados, nuestro amante Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros, ¿sí?, sin faltar uno solo, a cada uno de nosotros nos ha entregado nuestros talentos. Bueno, son de Él, pero nos los ha entregado. Y esos talentos no solo consisten en dinero, sino también en dones espirituales, capacidades, habilidades y un etcétera. Dios nos ha dado todos sus bienes. Y por ello, hermanos, debemos entender todas las gracias y virtudes que nos cualifican para un excelente servicio para Él, aquí en la tierra, aquí en su obra. Sí, nuestro Señor nos confía sus bienes espirituales, pero no debemos olvidar que siguen siendo suyos. Son de Él, no son nuestros. Nosotros solamente somos custodios. Sí, custodios de los bienes del Señor. Y esta palabra custodio me recuerda que el pueblo árabe, todos los árabes, tienen mucho celo por sus lugares sagrados, Tan es así que al rey más poderoso del mundo árabe, que es el rey de Arabia Saudita, a él lo nombran custodio de todos los lugares santos. Y este rey asume con tanta pasión su cargo de mayordomo que aún está dispuesto a dar su vida para proteger esos lugares que para ellos son sacros. Así nosotros también somos mayordomos de los bienes de nuestro Señor. De Él, hermanos amados, recibimos todo para usarlo para su gloria, también para nuestra santificación del pueblo de Dios, la edificación de la iglesia de Cristo. Pero también para beneficio, para bendición de los que no son creyentes, de todo el mundo. Sí, de Él recibimos todo, porque todo es de Él. Y de Él recibimos todo para que lo usemos según su plan, no según nuestro plan, sino según el plan de Él. De Él recibimos todo, porque a Él algún día hemos de rendir cuentas. Porque Él es el propietario. Nosotros solamente somos siervos, pero el dueño es Él.
Por tanto, hermanos, en el momento de nuestro encuentro con Él, hemos de ser hallados fieles. Dice la Escritura, ¿recuerdan ese texto? Sí, somos mayordomos, somos administradores de los misterios de Dios, pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera a los Corintios 4, 1 y 2. Bueno, entonces el Señor otorga. ¿Qué otorga? Los talentos, los dones, las capacidades, todas las cosas. Pero vamos adelante, hermanos, con nuestra parábola. Ahora les pido, fijen su vista en los versos del 15 al 18. Del 15 al 18. Y aquí yo les pido ver que nuestro Señor responsabiliza. Sí, Él lo otorgó, pero a la vez responsabilizó a sus siervos. El Señor responsabiliza. Entonces usted, mi amado hermano, y usted también, querido amigo, usted es responsable delante de Dios, delante de Dios. Voy a leer el pasaje, hermanos, repito, es del verso 15 hasta el 18. Dice la palabra del Señor: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La cantidad de dinero que les fue confiada a estos siervos es extremadamente grande. Un talento tenía el valor de aproximadamente 6,000 denarios. Un denario es también aproximadamente lo que ganaba un jornalero en cada día. En un día de trabajo, un denario. ¿Sí? Se tienen registros o se han hallado registros de un tejedor que ganaba 80 denarios por 2 meses de trabajo. Así que haciendo las cuentas, hermanos, un talento equivalía a 20 años de trabajo. Un talento equivalía a 20 años de trabajo, lo que ganara un jornalero en 20 años. Bueno, así que al quien le entregó 5, bueno, entonces él recibió el equivalente a 100 años de trabajo. 100 años de trabajo. Y esto nos habla de la grandeza de la encomienda. ¿Y con ella? Sí, de la responsabilidad, hermanos. De la responsabilidad. Sin embargo, el Señor agrega una nota importante aquí, porque dice, conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Y así es con nosotros, hermanos. En su infinita sabiduría, el Señor nos ha dado conforme a nuestra capacidad. No más, pero tampoco, no menos. Conforme a su capacidad, a la mía, el Señor nos ha dado. Bueno, dice aquí nuestra parábola que 2 de ellos
Fueron diligentes y fieles. No perdieron ni un momento sintiendo la responsabilidad y cuán precioso es el tiempo. Ellos negociaron con los talentos. La palabra negocio significa literalmente negación del ocio. El diccionario también la define como labor, trabajo, ocupación, empeño, diligencia y todas esas cosas que hablan de actividad con un propósito definido. Cuando es así, el éxito no se hace esperar. Los siervos diligentes doblaron sus talentos. Así trabaja nuestro Dios. El crecimiento de los frutos, tanto en la edificación de la iglesia como en la ganancia de personas nuevas en la evangelización, depende de la diligencia en usar los talentos. Los creyentes tenemos mucho que hacer y necesitamos movernos con rapidez. Ahora esta situación sanitaria y también económica y material y tanto que hay, hermanos, nos urge a todo el pueblo de Dios a poner en práctica nuestros talentos. Decimos que estas son señales del fin del siglo. Esperamos la repentina aparición del Salvador y por eso tenemos poco tiempo, hermanos. Cuando pongamos un amoroso interés en nuestra responsabilidad, entonces eso prestará a nuestro organismo mayor energía, a nuestra imaginación mayor amplitud, a nuestra inteligencia nuevos métodos, a la voluntad mayor perseverancia y a nuestro sentir mayor anhelo de cooperación conjunta con todos los demás hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Eso es. Amados, cada uno de nosotros como siervos de Dios tenemos una responsabilidad. Para unos es mayor, ¿sí? Y para otros es menor, ¿sí? Pero todos somos responsables. Todos somos mayordomos. Bien, aquellos siervos fueron y negociaron con el dinero de su señor, pero al final, hermanos, dice aquí que uno de ellos, aun cuando sabía de su responsabilidad, no lo hizo, no negoció, sino que dice aquí la Escritura que fue e hizo un hoyo en la tierra, cavó y allí escondió el dinero. Hermanos, nosotros decidimos si somos como los que usan sus talentos o somos como el que va y lo esconde. Bueno, hermanos, entonces el Señor otorga, ¿sí? ¿Qué más? El Señor responsabiliza. Pero vemos que hay algo más adelante, hermanos, más adelante. Y le vamos a llamar el Señor concede. El Señor concede. Y eso está en el verso 19. Si ustedes me acompañan, vamos a leer unánimes el verso 19. Allí en sus hogares, yo aquí, leemos juntos Mateo 25, 19 y dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor concede. ¿Y qué concede? Bueno, un tiempo. El Señor concede un tiempo para el ejercicio de nuestra mayordomía. Sí. Se entiende en la parábola
que cuando aquí dice, después de mucho tiempo, dice el verso 19, tal vez se refiere al periodo del tiempo comprendido desde su ascensión a los cielos y luego su segundo regreso a la tierra. Ese tiempo. Y bueno, muchos van a pensar, si es así, entonces falta mucho tiempo. Se les hace mucho tiempo. Pero queridos hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata del tiempo que usted tiene. Mire, queridos hermanos, no olvidemos esto. Hoy estamos en el 2020 y puede ser que todavía el Señor tarde 1000 años más. 1000. Pero eso no importa. Lo que importa aquí, y es a lo que nos está urgiendo nuestro Señor, es el tiempo que usted tiene de vida. Y aunque el Señor se tarde, pero su vida, su tiempo es muy corto, es muy breve. El Señor le concede un breve tiempo. No sabemos cuánto. Tenemos que aprovechar el tiempo. He escuchado que muchos dicen que servirán al Señor hasta que arreglen algunos pendientes. Otros dicen, bueno, hasta que la situación se componga. Otros dicen, hasta que cambien algunas cosas. Hay quienes dicen, yo volveré al templo hasta que quiten al pastor. Bueno, están esperando eso ellos. Pero hermanos, si pensamos así, estamos equivocados. Un hombre le dijo al Señor que lo esperara un poco, que le serviría. Sí, yo te serviré, Señor, e iré contigo. Pero antes, permíteme enterrar a mi padre. Ahí se entiende, hermanos, que aquel hombre cuidaba de su anciano padre. Y por esa carga moral no podía abandonarlo para seguir a Jesús. Sin embargo, el Señor le dijo lo siguiente. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60. Hermanos, servir al Señor es la prioridad número 1. No podemos posponerla. Ahora es el tiempo. Mis amados hermanos, no mañana. Ahora es el tiempo. Proceder a tiempo es una característica de los que triunfan en la vida. Por otro lado, la postergación hará que tengamos más pérdida de lo que pensamos. Disciplinarnos para actuar a tiempo es algo que no podemos dejar para mañana. Mire, he leído lo siguiente, que en Brasil hay algunos puertos que aún no son dragados y las embarcaciones pequeñas no pueden llegar al puerto, sino hasta que sube la marea en el pleamar. Entonces pueden entrar hasta el puerto, correr y llevar su mercancía a los mercados. Los pescadores, por consiguiente, trabajan contrarreloj. Están tratando de coger el mayor número de pescados, pero luego se tienen que apresurar para estar a la vista del puerto
y cuando sube la marea, entonces aprovechar el momento para llegar hasta el puerto, como dije, y entregar la mercancía. Si los pescadores se demoran, postergan, dicen, ay, despuesito, entonces viene la bajamar y ya no pueden entrar al puerto. Y tomando en cuenta el clima cálido del país, muy pronto el pescado se pudre. Hermanos, los pescadores brasileños tienen que estar atentos a la hora que sube la marea si no quieren perder sus pescados. De igual manera, debemos obrar los que somos mayordomos. Redimamos el tiempo, velemos constantemente el momento oportuno para actuar y aprovechémoslo. El apóstol Pablo insistió mucho en que fuéramos buenos mayordomos del tiempo. Número 1, el tiempo es corto, dice en 1 Corintios 7:29. Número 2, aprovechemos bien el tiempo, dice Efesios 5:16. Y número 3, redimamos el tiempo, dice Colosenses 4:5. Bueno, el Señor nos concede, hermanos. ¿Qué nos concede? Un tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien, entonces, hermanos, el Señor otorga, ¿qué otorga? Dones, talentos, capacidades, bienes, todo. Bueno, pero también el Señor responsabiliza a cada uno según su capacidad. Pero también hay un tiempo, concede un tiempo para ejercer la buena mayordomía. Pero luego, hermanos, pues viene la rendición de cuentas, ¿verdad? Así tiene que ser, así será. No lo podemos cambiar, así debe ser. La rendición de cuentas es inminente. Así que, hermanos, entonces vamos a ver ahora los versos 20 al 23 y veamos allí que el Señor recompensa. El Señor recompensa. Dice así, verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor recompensa. Observemos que el Señor, lo que el Señor concederá si somos fieles en nuestra mayordomía, si somos fieles y buenos en nuestro servicio. Es interesante meditar en esto. Como mayordomos, Dios nos ha establecido para una comisión que debemos cumplir. Eso lo entendemos bien. Ahora, si somos fieles, entonces el Señor nos establecerá sobre sus bienes. Por si fuera una poca cosa, el inmenso privilegio de servirle, nuestro amo vendrá y nos pondrá en posesión de su misma gloria.
Vuelvo a decirlo, hermanos, necesitamos darnos cuenta de la tremenda desproporción que hay entre lo que nos pide el Señor y lo que está dispuesto a darnos en recompensa. Ya meditamos que el dinero entregado es al ojo humano algo muy grande. Sin embargo, aquí el Señor le llama poco. Sobre poco has sido fiel. Le llama poco. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuánto es para el Señor? Mucho. Y otra vez, hermanos, y me encanta repetir esto, declararme incompetente para entender este versículo. Porque a mi punto de vista humano, entiendo lo que es mucho. Mucho. Pero no puedo entender lo que a los ojos del Señor, del que es creador del universo y de todo cuanto existe, infinito, inmenso, cuánto es para Él mucho. Porque lo dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no se trata de cosas materiales, sobre mucho te pondré. Notemos que cuando hay fidelidad en los siervos, siempre, amados hermanos, siempre habrá gozo. Gozo en los siervos y gozo en el Señor. Por eso dice, entra en el gozo de tu Señor. Aquí podemos ver cómo el Señor se goza, cómo el Señor los alaba, cómo el Señor los premia. Hay una situación allí que me llama la atención, hermanos. Miren, el que recibió 5 talentos fue y ganó otros 5, entonces eran 10. Y esos 10 el siervo quiso dárselos a su señor. Aquí está. Los 5 que tú me entregaste, más he ganado otros 5. Pero me llama la atención que el Señor no los recibió, sino se los dejó. Porque cuando dice al siervo malo, quitadle su talento, dice, dádselo al que tiene 10 talentos, al que tiene, porque todavía los tiene. Bueno, me llama la atención eso, hermanos. ¿Cómo los alaba? ¿Cómo los premia? Todo siervo, hermanos, que honra a Dios con su vida, recibirá del Señor la recompensa a su medida. Observemos la tremenda diferencia entre el trabajo y la honra. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, el Señor recompensa. Bueno, hermanos, pero vamos a la parte final de nuestra parábola. El Señor disciplina. El Señor disciplina. Y eso está en los versos del 24 hasta el final, hasta el 30. Y dice la palabra del Señor, amados. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo
dado al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, aquí tenemos las malas cuentas de un mal siervo. De un mal siervo. Aquí él trata de excusarse. Oh, Señor, tú eres duro. Recoges donde no ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Tuve miedo. Trata de excusarse. Pero la verdad no tiene excusa. No tiene excusa. Se le había entregado un talento y sobre la negociación de él se le pediría cuenta. El mal mayordomo de nuestro pasaje no solo no se preparó, sino que no preparó nada. Sabía que su señor vendría inesperadamente. Sin embargo, se echó a la desidia y no se preparó para el encuentro con su rey, con su señor. F.B. Meyer es un gran comentarista y en su comentario a este pasaje dice que a cada uno de nosotros le será requerido más de lo que hemos recibido. Aquellos siervos no solo debían entregar el dinero que recibieron, sino también el fruto de su ganancia. Creo que el ser mayordomos del Dios Altísimo demanda toda nuestra entrega, amados, toda nuestra consagración, toda nuestra dedicación, toda nuestra pasión. De no ser así, entonces estaremos como este mal siervo, entregando malos resultados. Bueno, ¿y en qué consistió la disciplina del Señor? Pues además de reprenderlo severamente, el Señor ordenó que le quitaran su talento y se lo dieran al que tenía 10, y además que lo echasen en las tinieblas de afuera. Así muchos cristianos confían en recibir la misma recompensa de quienes han puesto todo su empeño en servir al Señor. A pesar de que han pasado años de ociosidad y falta de fruto, piensan que es suficiente con estar allí anotados en la nómina de la membresía de la iglesia. Y piensan también que es suficiente aparecerse de vez en cuando en algún culto. Leí también esto y quiero compartírselos, un poco jocoso. Dice que existen los cristianos de 4 ruedas. ¿Y cuáles son esos? Bueno, primero, cuando es un bebé y lo traen para presentarlo al Señor, lo traen en una carriola, 4 ruedas. Segundo, cuando viene a bautizarse y lo traen los padres, porque son los padres los que los traen, en el coche de ellos, así que en 4 ruedas. Tercero, cuando se va a casar, se casa, entonces viene en el coche nupcial, 4 ruedas. Y finalmente,
cuando se muere. Ahí lo traen en la carroza, otras 4 ruedas. ¿Qué pasará si en algún momento, hermanos, en el momento de nuestro encuentro con el Señor, nos encontramos como este mal siervo encontró a su Señor? ¿Qué vio en el rostro de su Señor? ¿Qué vería? Hermanos, ¿qué pasará con nosotros si al estar frente a nuestro Rey, Amo y Señor, vemos en Él una expresión de desaprobación? Hermanos, para que no nos pase eso, nosotros podemos cambiarlo y ser responsables y ser fieles en nuestra mayordomía. Estamos a la expectativa del regreso de nuestro Señor. Bueno, si es así, entonces pongamos más empeño en servirle. Hagámoslo todo, poniendo la mejor parte, poniendo todo lo que está de nuestra parte. Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, nos cuenta en su libro ¿Por qué no lo mejor?, de una experiencia que tuvo, y esto viene en la introducción del libro. Dice, estaba en una entrevista con el almirante Hyman Rickover a fin de darse de alta en la Marina Nuclear de los Estados Unidos. Después de varias preguntas sobre algunos materiales, el almirante le preguntó, ¿cómo quedó en sus clases en la escuela naval? A lo que orgulloso contestó, fui el número 50 de 850. Y esperaba una felicitación. Pero en vez de ello vino otra pregunta. ¿Hizo usted lo mejor que pudo? E inmediatamente pensó en contestar, sí, Señor. Pero enseguida vinieron a su mente los momentos en que en lugar de estudiar flojeaba o se iba con los amigos de paseo. Lo pensó bien. Y entonces respondió, no, Señor, no siempre hice lo mejor. El almirante lo miró por un buen rato y luego le preguntó, ¿y por qué no? Eso lo hizo reflexionar muchísimo y decidió tratar de hacer siempre en todo lo mejor. ¿No debe todo aquel que se dice cristiano darle lo mejor a su maestro? ¿No lo dice así la palabra? Y si no lo hace, ¿por qué no? ¿Por qué no? En la ciudad de París, Francia, existen los patrones de pesos y medidas de todo el mundo. Allí, en esos archivos, están el metro patrón, el kilo patrón, el litro patrón, que están hechos de una aleación metálica y que son exactos. Se dice, en esta anécdota que leí, dice, las balanzas que sirven para pesar el kilo patrón son tan precisas que pueden registrar el peso de una letra escrita en una hoja de papel con un lápiz.
el peso de una letra escrita con lápiz. Si así de precisas y fieles son las balanzas de los hombres, imagine usted, cuánto más precisas serán las balanzas del juez justo, vivo y verdadero. El Señor encamine nuestro corazón a tomar la firme decisión de servirle desde ahora. Porque sólo así, hermanos, seremos fieles y responsables mayordomos. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, al llegar este momento, Señor, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias por tu palabra que nos habla directamente a nuestro corazón y nos hace ver lo importante que es, Señor, aprovechar este tiempo que tenemos. Concédenos, Padre, servirte, que es la mejor manera de esperar tu regreso aquí a la tierra, sirviéndote. Ayúdanos, Señor, para que así sea. Concédenos, Padre, el poder, la energía, la vitalidad, pero también el entusiasmo, que podamos hacerlo con todas nuestras fuerzas y ganas. Pedimos, Señor, esta bendición. Padre, nuestro ruego es que tú nos concedas servirte. Concédenos, Señor, como iglesia, continuar con nuestros ministerios en el evangelismo, en las misiones, en la visitación, en la comunión unos con otros, como marca tu palabra. Concédenos, Señor, volver a tu casa. Concédenos, Señor, desarrollar todos los ministerios. Ayúdanos, Padre, en esto. Concédenos servirte antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. También, Padre, oramos por aquellos que aún no te conocen. Pedimos, Señor, tu bendición. Rogamos, Padre, que hables a sus corazones, que ellos se preparen de la mejor manera, invitando a Jesucristo a entrar en sus vidas y recibiéndole como el único y suficiente Señor y Salvador de ellos. Oh Señor, que haya estas decisiones. Te lo pedimos, Padre. Y a nosotros no nos dejes ni nos desampares. Guárdanos en el hueco de tu mano y bajo la sombra de tus alas. Concédenos, Señor, las peticiones de nuestro corazón y todo, Señor, hágase conforme a tu voluntad, pero para tu honra y para tu gloria. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como siempre, amados hermanos y estimados amigos, muchas gracias y que el Señor les colme de ricas y abundantes bendiciones.